Del Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para llevar y compartir con ustedes el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Mi nombre es Alicia Mata y los estaré acompañando durante esta hora en esta su casita de oración. Adelante, muy buenas tardes, queridos hermanos. También les saluda su hermana María Carlo y bueno, pues una alegría, una bendición muy grande estar aquí con ustedes nuevamente y pues qué alegría que nos puedan acompañar también ustedes. Bueno, pues el tema de hoy es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro tema. Pues bueno, vamos a comenzar con la señal de la cruz, como acostumbramos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Ejaculatorias. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Bueno, pues vamos a dar comienzo a las lecturas. Como ustedes bien saben, el domingo pasado pues hemos celebrado la fiesta de la Santísima Trinidad. Y bueno, la primera lectura fue de Proverbios 8, 22 al 31. Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada. Y el salmo fue el 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y la segunda lectura fue tomada de Romanos 5, 1 al 5. A Dios por medio de Cristo en el amor derramado con el Espíritu. Y el Evangelio tomado de San Juan 16, 12 al 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu tomará de lo mío y se los comunicará. Y bueno, pues nuestra monición dice así. Cuando los apóstoles comprendieron que Jesús era el Señor, el Hijo de Dios enviado por el Padre, y cuando experimentaron la obra del Espíritu Santo dentro de sus corazones, que lo encontramos en la segunda lectura, comenzaron a intuir, a sentir, más allá de escuchar o entender, que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio del amor absoluto y de la plena comunión. Esta realidad, aunque incomprensible para nosotros, nos deja entrever el destino para el cual hemos sido creados. Para edificar el reino, que es lo que estamos llamados a hacer, necesitamos ir avanzando en la consolidación de nuestras comunidades, pasando del yo
al nosotros, del mío al nuestro. A pesar de que va a costarnos, nos ejercitaremos cada vez más en este proceso. Pongámonos de pie para escuchar con atención y respeto el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues podemos tomar asiento, vamos a reflexionar con las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El Evangelio de hoy transcurre también en el marco de la última cena. Jesús está despidiéndose de sus apóstoles, anunciándoles su próxima partida y hablándoles del Espíritu Santo, el don que les enviará cuando Él regrese al lugar que tiene desde toda la eternidad, junto al Padre. La primera sentencia que leemos hoy ha debido sonarles terrible a los apóstoles. Jesús les dice: todavía tengo mucho para decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Ha debido sonarles dura, decimos, porque, como podemos ver en el Evangelio de Lucas, todavía los apóstoles no tenían la madurez espiritual suficiente para escuchar algo así. No tenían la vivencia del Espíritu, la disponibilidad y la capacidad de servicio necesarias para entenderlo. No eran humildes. En el capítulo 22, el Evangelio de San Lucas, que también nos relata la última cena, vemos que el Señor les estaba anunciando de nuevo su pasión. Estaba haciendo nada menos que la primera consagración de su cuerpo y de su sangre. Y ellos comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Y lo encontramos en Lucas 22-24. Eso nos permite tener una idea de en qué estado de madurez espiritual se hallaban, a pesar de los 3 años de vida junto a Jesús, antes de recibir al Espíritu Santo. Menos mal entonces que Jesús les declara, según el Evangelio de Juan, que lo que tiene para decirles es demasiado por ahora, aludiendo precisamente a que después será el Espíritu Santo el que explicará todas esas cosas, el que les dará el discernimiento para entenderla y guiará a la iglesia por el camino que debe seguir en adelante. Un camino de auténtica conversión, de sacrificio, de entrega desinteresada, de humildad, de comunión. En el breve pasaje que nos tocó releer hoy del Evangelio de Juan, Jesús les habla principalmente del Espíritu Santo, pero al hacerlo revela algunos aspectos fundamentales acerca de la comunión de la Santísima Trinidad. En primer lugar, les aclara de una vez y para siempre que Dios es trinitario, es decir, que en Él coexisten, conviven y cohabitan 3 personas distintas. Y luego da perfecta cuenta de la unidad de esas 3 personas al decir que el Espíritu tomará de lo mío, es decir, de lo que le pertenece a Jesús, que a la vez es lo del Padre. Lo tomará para revelárselo a los apóstoles y también a sus sucesores. En esta lectura, nuevamente, el Señor nos invita a meditar acerca del mensaje propio y del mensaje de Dios, es decir, el mensaje evangélico, el espíritu de la verdad. No viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Este asunto será siempre muy importante, y aunque hace poco hablábamos de ello, citando lo que escribía el ex cardenal Ratzinger,
Nunca será demasiado exagerado el insistir en sus análisis, especialmente porque nosotros como evangelizadores que debemos ser, necesitamos estar conscientes siempre de la verdad que estamos llamados a comunicar. No es poco frecuente que el enemigo tiente a los predicadores a predicar sobre sus interpretaciones. El Evangelio es y será siempre el mismo, y su interpretación estará siempre guiada por el magisterio de nuestra iglesia, a través del catecismo, de los documentos pontificios y las cartas pastorales de los prelados. En nuestro caso, contamos además con la inmensa riqueza expresiva de la Gran Cruzada, revisada por los teólogos, autorizada por obispos de la Iglesia Católica, de distintos ritos. Por lo tanto, no podemos ni debemos pretender descubrir el hilo negro, como se dice en México, o inventar la pólvora, como dicen en otros varios países de América Latina y España. Lo que tenemos que aprender, vivir y comunicar es el Evangelio y punto. Ahora bien, quizá uno pueda preguntarse, ¿dónde está entonces lo nuevo? ¿Qué es propio de la nueva evangelización? Si los contenidos serán los mismos siempre. Juan Pablo II insistió mucho en decir que la novedad estaba en el ardor, en los métodos y en las expresiones. Pero estos tres aspectos no serán fruto tanto de la imaginación, del conocimiento o la creatividad del evangelizador, sino más bien de su relación personal con Dios, de su diálogo profundo con Él, de su enamoramiento del Señor, de su esfuerzo íntimo por comprender el Evangelio y vivir conforme a Él, y del fuego del Espíritu Santo que se derrama en abundancia sobre quien lo pide. Por eso exhortamos siempre a los hermanos a desarrollar una relación personal también con el Santo Espíritu, a platicar con Él. No rezar solamente a Jesús o al Padre o a la Virgencita. Hablemos con el Espíritu Santo y sobre todo detengámonos a escucharle. Si no vivimos conforme al Evangelio, decíamos, seremos siempre meros repetidores de verdades, transmisores de conocimientos, voceadores de saberes, exactamente tal y como eran los maestros de la ley y los fariseos. Y al igual que ellos, nuestros egos se irán inflamando, hipertrofiando, exaltando nuestro yo, crecerá en demasía, al punto que nos convertiremos en seres incapaces de recibir cualquier crítica, cualquier corrección, cualquier consejo, cualquier cosa que nos haga sentirnos menos, porque nos amamos demasiado. Ese fue el motivo por el cual los fariseos y maestros de la ley, con todo su conocimiento, no supieron reconocer a Jesucristo el Mesías. La soberbia. Si no vivimos nosotros conforme al Evangelio en el cual Jesús interpela y corrige al demonio de la soberbia, también nosotros estaremos dispuestos, si es necesario, a crucificar, aunque solo sea con nuestra boca, a cualquier hermano, a cualquier cristiano, a cualquier hijo de vecino que nos contradiga. Eso fue lo que hicieron con Cristo. Precisamente los custodios de las Escrituras, solo porque no vivían ni estaban dispuestos a vivir conforme a lo que enseñaban, y para colmo enseñaban solo lo que les convenía. El Evangelio de hoy nos habla en primer lugar, como decíamos, de la comunión que existe en el seno de la Santísima Trinidad, de la comunión, de la común unión que debemos vivir en el seno de la iglesia, de nuestro apostolado, de nuestras familias. Sin ese testimonio nos advierte Jesús, también en el Evangelio de San Juan, el mundo no creerá a través de nosotros que Jesucristo fue enviado por el Padre. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Por eso insistimos tanto en la apremiante necesidad de construir comunidades fraternas de nuestro apostolado,
porque mientras ellas no existan, la mayoría de nuestros esfuerzos evangelizadores serán infructuosos. Seremos incapaces de constituirnos en instrumentos de evangelización y cambio. Podremos hablar bonito, hacernos aplaudir y quizás hasta conmover a la gente. Tal vez incluso seamos capaces de motivarla personal y humanamente a que hiciesen un camino de conversión, a que se integren a la vida del apostolado, etc. Pero, insistimos, será humanamente y seremos nosotros. Por eso el fruto no permanecerá, porque no será un fruto del Espíritu Santo, espíritu de amor, que es el agente de la evangelización, el que da la vida nueva. Volveremos a leer un pasaje de uno de nuestros principales documentos en el año titulado El sentido de nuestro apostolado, donde hablamos con más detalles sobre estos asuntos. Pero antes de ir a esa cita, queremos llamar la atención de los hermanos sobre la segunda lectura dominical, en la que Pablo escribía a los romanos acerca del beneficio, los frutos espirituales que podemos obtener de los sufrimientos y tribulaciones. Es posible y tenemos nuestra esperanza puesta en Dios que cuando nos toque leer esta catequesis, la pandemia ya esté siendo domesticada, la letalidad del virus haya disminuido y estemos prontos a la reconstrucción de todo lo que haga falta. Pero también existe una probabilidad de que no sea así. Con todo, muchos de los hermanos tendremos secuelas de sufrimientos por ese virus que, mientras escribimos esta catequesis, sigue azotando, asolando y desolando a la humanidad. No tanto ya con la muerte como con el terror, el encierro, la pérdida de libertades, el impacto familiar, socioeconómico, político, etc. Así que vayan estas palabras de San Pablo a modo de aliento. Por la fe, pues, hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a un estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo. Por Él, el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Romanos 5, 1 al 5. Ahora sí, a continuación reproducimos ese pasaje del sentido de nuestro apostolado, que nos orienta sobre cómo debemos de proceder para lograr lo que buscamos con nuestras comunidades. En su exhortación apostólica, Christi Fidelis Laici, Juan Pablo I nos expresaba los criterios claros y precisos que nos permiten discernir y reconocer a una asociación católica de laicos como tal. Les llama criterios de eclesialidad y se refiere a ellos de la siguiente manera. Como criterios fundamentales para el discernimiento de todas y cada una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia, se pueden considerar unitariamente los siguientes. El primero, que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad y que se manifiestan los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles, como crecimiento hacia la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad. En este sentido, todas las asociaciones de fieles laicos y cada una de ellas están llamadas a ser cada vez más instrumento de santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando una unidad más íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros. La responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre en la obediencia al magisterio de la Iglesia, que la interpreta auténticamente. Por esta razón, cada asociación de fieles laicos debe ser un lugar en el que se anuncia y se propone la fe y en el que se educa para practicarla en todo su contenido.
El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación con el Papa, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia Universal, y con el Obispo, principio y fundamento visible de unidad en la Iglesia particular y en la mutua estima entre todas las formas de apostolado en la Iglesia. La comunión con el Papa y con el Obispo está llamada a expresarse en la leal disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales. La comunión eclesial exige, además, el reconocimiento de la legítima pluralidad de las diversas formas asociadas por los fieles laicos en la Iglesia y al mismo tiempo la disponibilidad a la recíproca colaboración, la conformidad y la participación en el fin apostólico de la Iglesia, que es la evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia, de modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes. Desde este punto de vista, a todas las formas asociadas de fieles laicos y a cada una de ellas se les pide un decidido ímpetu misionero que les lleve a ser cada vez más sujetos de una nueva evangelización. Los criterios fundamentales que han sido enumerados se comprueban en los frutos concretos que acompañan la vida y las obras de las diversas formas asociadas, como son el renovado gusto por la oración, la contemplación, la vida litúrgica y sacramental, el estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada, la disponibilidad a participar en los programas y actividades de la Iglesia, sea a nivel local, sea a nivel nacional o internacional, el empeño catequético y la capacidad pedagógica para formar a los cristianos, el impulsar a una presencia cristiana en los diversos ambientes de la vida social y el crear y animar obras caritativas, culturales y espirituales. El espíritu de desprendimiento y de pobreza evangélica que lleva a desarrollar una generosa caridad para con todos. La conversión a la vida cristiana y el retorno a la comunión de los bautizados alejados. Como vemos, después de la extensa cita que consideramos necesario reproducir en toda su magnitud, queda muy poco por agregar. Tales son los criterios que deben imperar en todo movimiento apostólico de laicos y, en consecuencia, en cada persona que se dedica a participar activamente en cualquiera de ellos. Consideramos necesario agregar aquí tres importantes conceptos vinculados con la pertenencia de todo laico a una organización de fieles: la humildad ante Dios, la comunión fraterna y la obediencia. Al abundar sobre las formas que tales cuestiones asumen en el apostolado de la nueva evangelización, capítulos 3 y 4. Seremos más extensos en su tratamiento. Por ahora solo copiamos una cita textual del Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I. Ante Dios, la postura justa es la de Abraham, cuando decía: soy solo polvo y ceniza ante ti, Señor. Tenemos que sentirnos pequeños ante Dios. Cuando digo, Señor, creo, no me avergüenzo de sentirme como un niño ante su madre. A la madre se le cree. Yo creo al Señor y creo lo que Él me ha revelado. Y luego el prójimo. Pero el prójimo está a tres niveles. Unos están por encima de nosotros, otros están a nuestro nivel y otros debajo. Puede aconsejar el Papa la obediencia. Busset, que era un gran obispo, escribió: donde ninguno manda, todos mandan. Donde todos mandan, no manda nadie ya, sino el caos.
Se ve algo parecido a veces también en este mundo. Respetemos pues a los que son superiores. Orientaciones para ser bueno, citado en el libro de Orientaciones para ser bueno de Juan Pablo I. En relación con la comunión fraterna, uno de los asuntos centrales de la vida de apostolado, volvemos a la exhortación Christi Fidelis Laici, para recalcar que la comunión de los cristianos entre sí nace de su comunión con Cristo. Todos somos sarmientos de la única vid que es Cristo. Como vemos, esta comunión fraterna es la base del testimonio de vida cristiana. La misma historia nos revela que el cristianismo creció y se difundió y llegó hasta nosotros, solo gracias al testimonio de auténtico e incomprensible amor recíproco, que se manifestaban y del que daban permanentes muestras aquellos locos seguidores de un tal Jesús Nazareno, a quien llamaban el Señor. Esto está citado en el sentido de nuestro apostolado número 6, ANE 2005. Tal vez podamos comprender totalmente este maravilloso misterio del Dios uno y trino cuando demos la vuelta a la esquina, es decir, en la vida que ya no termina, cuando nos encontremos con el Señor. Entonces quitará las vendas que aún recubren nuestros ojos y veremos, contemplaremos y conoceremos toda la historia de la salvación y el momento en el que Dios Padre decide escogernos entre millones de espermatozoides para que llevemos a cabo el plan que juntamente al Hijo y al Espíritu Santo han diseñado con la esperanza de que lo cumplamos. Ese día sabremos por qué el Hijo decidió llamarnos a su iglesia y hacernos partícipes de sus sacramentos, por qué decidió dar su vida como pago por nuestros pecados y cómo nos miró desde la cruz, repitiéndonos que se entregaba por cada uno y le perdonaba sus miserias al mismo tiempo que padecía. Tal vez ese día comprendamos en su totalidad cómo fue que se eligió a María, qué virtudes y dones se le otorgaron, cómo el Espíritu Santo la eligió como esposa y por qué el sí de María fue rotundo. Mientras llegue ese día, adoremos a la Santísima Trinidad con el corazón, el alma y la mente y coloquemos reverentemente todos nuestros sentidos y talentos a sus pies como ofrenda de gratitud y meditemos. Si Dios son tres, pero uno, ¿por qué no podemos esforzarnos más para ser uno entre nosotros y junto a Él? Bueno, pues vamos a las preguntas antes de hacer un comentario, porque definitivamente toda la catequesis es respuesta de estas preguntas que vienen a continuación. Dice la primera: ¿dejo al Espíritu Santo guiarme en la verdad o más bien impongo mi propia voluntad? Inciso B: ¿cómo distingo entre la verdad de Dios y mi razonamiento humano? Inciso C: ¿qué debo hacer para ser más sensible a las inspiraciones del Espíritu Santo si no vivimos conforme al Evangelio? Inciso D: medito acerca del amor en el seno de la Santísima Trinidad. Me doy cuenta de que estoy llamado a imitar ese amor en mi hogar, en mi comunidad apostólica y en todas mis relaciones interpersonales. Pues empezamos. Bueno, comparto un poco. No tenemos mucho tiempo, veo, entonces vamos a compartir, a ver, aquí en el inciso A, donde dice: si dejo al Espíritu Santo guiarme en la verdad o más bien impongo mi propia voluntad. Pues bueno, yo les he comentado que yo soy muy voluntariosa. Y bueno, tristemente, hermanos, pues
en muchas ocasiones he impuesto mi voluntad, incluso cuando se trata de pedirle algo al Señor. Eh, Ahora en este caminar, en este camino de conversión, he entendido y de verdad que cuando uno le entrega todo al Señor y se deja guiar por esa verdad, todas tus cargas, todos tus pesos, todo lo sueltas. Caminas ligera, caminas en esa recta segura, donde no hay, bueno, puede haber tropiezos porque en nuestra humanidad tropezamos, ¿verdad? Pero de verdad que es un camino iluminado. Yo les comento muchas veces aquí o la entrada de esta casita es, vamos a compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Así es, hermanos. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Él, cuando el Espíritu Santo nos toma de la mano y nos guía, todo es luz, todo es ligero, todo se lleva de una manera más fácil. La carga de verdad se hace totalmente ligera. Entonces, he aprendido y estoy trabajando mucho, hermanos, de verdad. No es fácil dejar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, eso que traemos tan arraigado, pero cuando empezamos a caminar y empezamos a ver que es mucho más fácil todo, incluso de llevarte mejor con los que tienes al lado, de entender por qué suceden tantas cosas, de tomarlo con esa paz y esa tranquilidad que Él te da. Entonces dices, claro, claro que camino de tu mano, claro, guíame tú, sé tú mi luz, sé tú mi fortaleza. Entonces, incluso, bueno, pues vemos, ¿verdad? En los evangelios que muchos en la Biblia, reyes, sabios, cuando hacían su voluntad, tropezaban, caían y todo era muy complicado. En cambio, cuando se dejaban guiar por esa voz, por ese impulso que el Espíritu Santo les daba, todo fluía, todo avanzaba para un bien mayor al que muchas veces con nuestras fuerzas y aún con todo el conocimiento no lo podemos adquirir. Entonces, pues la invitación es esa, de verdad, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y bueno, por acá nos dice, ¿qué debo hacer para ser más sensible a las inspiraciones del Espíritu Santo? Pues bueno, también nos decía aquí en la catequesis, ¿no? Cuando nosotros estamos apegados al Evangelio y seguimos esa verdad, pues definitivamente empezamos a trabajar y empezamos a caminar y ser más sensibles y podemos recibir al Espíritu Santo, porque empezamos a conocerlo, empezamos de veras a caminar en esa, o cómo se, a ser más sensibles, a estar más abiertos a recibirlo realmente. Entonces, pues ¿cómo podemos ser más sensibles? Pues conociéndolo, acercándonos a Él y de verdad tratar de vivir como Él nos pide, dejando de lado nuestro yo, nuestra soberbia, por ahí nos comentaba en distintas ocasiones, la catequesis, tenemos que dejar de lado nuestro yo para que sea Él quien trabaje. Y bueno, en el inciso de medito acerca del amor en el seno de la Santísima Trinidad, me doy cuenta de que estoy llamado a imitar ese amor en mi hogar, en mi comunidad apostólica y en todas mis relaciones. Sí, definitivamente, esa unidad que ellos tienen, ese trabajar, así como dice, esa unidad, unidos, siempre a la par, nunca uno sobre el otro. Nadie dice yo soy el padre y yo tengo más poder que tú y lo que tú digas, hijo, no vale. O tú, Espíritu Santo, no, no. De verdad que cuando trabajamos en esa comunión,
si trabajáramos como ellos nos enseñan, que siempre en ese amor y en esa unidad, nuestros hogares no serían muchas veces ese caos que es, o nuestras comunidades apostólicas no fracasarían o no caerían o no nos meteríamos en tantos problemas que vivimos todos los días en el trabajo, en todas nuestras relaciones. Definitivamente, si aprendemos a vivir en ese amor que vive en ellos, todo será para mejor en nuestros hogares y en cada lugar donde estemos en contacto con otras personas, sea nuestro jefe, sea nuestro subordinado, sea nuestro esposo, sea nuestro padre, sea nuestro hijo. En ese amor, vivir a la par y siempre para hacernos más fuertes, nunca para hacer caer al que está más arriba o ponerle el pie al que está más abajo. Entonces, definitivamente tenemos aquí un gran ejemplo, ¿verdad? Y que tenemos que seguirlo como buenos católicos cristianos que somos. Tenemos que seguir ese ejemplo que tenemos tan hermoso de la Santísima Trinidad, de unidad y de amor verdadero. Adelante. Gracias, Ali. Pues bueno, también meditando un poquito en el inciso A, si dejo al Espíritu Santo que me guíe en la verdad, o más bien impongo mi propia voluntad. Pues en este sentido, es también para mí difícil a veces, porque de pronto humanamente uno hace planes y uno dice, ay, así me va a salir muy bien esto y me voy a proponer tal meta y bueno, así no, muchos planes, pero en realidad cuando son cosas de familia, ¿no? O en lo espiritual, ¿no? Qué importante, ¿verdad? Es que yo me deje guiar por el Espíritu Santo. Pues yo tengo varios ejemplos, pero siento que me alargaría mucho en ese sentido, ¿no? Dinos unos cuantos, dinos, comparte. Sí, me recuerdo, por ejemplo, cuando se abrió la oportunidad o la posibilidad, mejor dicho, de que yo diera escuela en casa. Para mí era un reto enorme. Primero porque pues mi primer lengua pues es el español y el inglés para mí es muy difícil. Entonces yo decía, es que para mí esto me parece un imposible. Yo me imaginaba al pie de una montaña y así como que al puro pie y yo miraba hacia arriba, yo decía, tengo que subir esa montaña, o sea, eso me parece una montaña que tenía que escalar, pero me parecía imposible, pero en mi corazón yo sabía que el Señor me decía, es por aquí. Y yo tenía un terror, la verdad, yo tenía un miedo enorme pero a la vez cuando lo pensaba y lo meditaba, el Señor me llenaba de una paz, oraba y me llenaba de paz y me decía, aquí es. Y como que me ponía la luz al final y yo decía, ay Señor, pero tengo miedo. Pero fue una lucha muy fuerte y al final dije, Señor, confío en ti, yo me abandono en ti. Pero al mismo tiempo el Señor en su bondad y en su ternura tan hermosa de padre, cuando fui a la entrevista con la encargada, me dice, no se preocupe, usted también va a aprender. Entonces fue como que el empujoncito que así me dio el Señor. Y la dijo, palmadita. Sí, la palmadita, ánimo, yo voy a estar a tu lado. Entonces eso me dio el impulso y dije, sí, Señor, aunque me cueste y aunque lo mire como un imposible, pero sé que tú me estás llamando y sé que esa es tu voluntad y de verdad que no me arrepiento de haber escuchado su voz y de haberme lanzado, porque el Señor es el que ha hecho la obra y ahora lo veo más claro. Y digo, gracias, Señor, por haberme guiado y fortalecido en esos momentos en los que mi voluntad quería imponerse por mis miedos, pero el Señor me indicaba que era por ahí. Bueno, pues es un ejemplo pequeñito, ¿verdad? De lo que el Señor va haciendo, ¿verdad? Pero bueno, muy real. Sí, Adelante. la verdad. Sí, muy, muy real.
Este inciso B, ¿cómo distingo entre la verdad de Dios y mi razonamiento? Pues como lo dije anteriormente, ¿verdad? En esto, yo siempre, igual como en mi vocación también, ¿verdad? Porque igual yo estuve en el discernimiento vocacional, y yo estaba 50 y 50, ¿verdad? 50 me llamaba la atención la vida religiosa y 50 el matrimonio. Y yo estaba en esa lucha muy fuerte también y ponía todo mi razonamiento, no, pues la vida consagrada por eso, y yo ponía todo, y luego decía, no, pero la vida del matrimonio por esto y por esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Y cuando el Señor me comenzó a ir guiando poco a poquito, con mis preguntas y las respuestas que un sacerdote me fue guiando, pude distinguir entre la verdad de Dios y mis razonamientos, ¿verdad? Y me di cuenta como, aunque me parecía algo difícil, quizás por malos testimonios que yo había visto en el matrimonio, era ese miedo el que no me dejaba dar ese paso, ¿verdad? El que no me ayudaba a ver que mi vocación era el matrimonio, en este caso. Pero cómo el Señor me fue abriendo, ¿verdad? Ese horizonte y me hizo saber cuál era su plan, su voluntad. Y entonces dije, bueno, Señora, aunque no sé cómo, no sé cuándo, no sé con quién, pero yo sé que esta es tu voluntad en mi vida personal. Entonces, de esa manera, me llenó él de mucha paz y eso fue como que la certeza de que ese era su plan y su voluntad, aunque yo no sabía cómo, pero esa paz que me inunda, sé que ese es el plan y la voluntad del Señor en este caso, ¿no? Digo, son ejemplos, ¿verdad? Igual cada quien tendrá su propia manera de que el Señor le va guiando y le va dando luz, ¿verdad? Para saber cuál es su voluntad. En mi caso así ha sido. En el inciso C dice, ¿qué debo hacer para ser más sensible a las inspiraciones del Espíritu Santo? Pues yo personalmente he notado que cuando hago pequeñas mortificaciones, estoy como más campo fértil para que pueda yo misma darme cuenta cuál es la voluntad del Señor. Pero cuando me lleno de cosas del mundo, que dejo de lado una oración más continua, frecuente, de corazón, cuando dejo de lado los sacrificios, el ayuno, entonces como que se me embota la cabeza y ya me pierdo, no sé qué es el plan, qué es la voluntad del Señor. Entonces, me he dado cuenta que esa es la manera en que el Señor me da esa paz, esa luz y esa guía, y me siento como más sensible a escuchar su voluntad, su plan en mi vida, ¿verdad? O en lo que tenga yo que hacer. Entonces, eso es como yo he descubierto. Medito acerca del amor en el seno de la Santísima Trinidad. Pues sí, esta semana lo he estado meditando, ¿verdad? Con esta catequesis tan hermosa que el Señor nos regala de la Santísima Trinidad. Yo creo que como bien le dijo el Señor a San Agustín, ¿verdad? Es algo que tú nunca lograrás comprender porque es insondable. Así me siento yo también, pero cada vez que lo medito, que reflexiono un poquito, me doy cuenta de ese amor, ¿verdad? De esa, como bien decías tú, Alice, esa entrega, esa obediencia, esa sumisión también del Hijo, porque Él dijo, vengo a hacer la voluntad del Padre, no vengo a hacer mi voluntad. Yo les hablo de lo que yo he escuchado de mi Padre, no vengo a traerles algo que viene de mí, o sea, es la misma persona, ¿verdad? Ese es el misterio hermoso de la Santísima Trinidad, es uno solo en tres divinas personas y que pues obviamente nunca lograré comprender sino hasta que el Señor pues en su bondad un día nos llame y me llame en este caso si Él tiene a bien explicarme, ¿verdad? Darme ese entendimiento de lo que es esto maravillosamente la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero mientras tanto, esas migajitas que va uno saboreando y descubriendo de qué amor, de qué bondad, de qué ternura, de qué sabiduría. Leíamos, ¿verdad? La primera lectura de la sabiduría, desde el principio yo ya estaba ahí y al momento yo me imaginaba que es Jesús quien está hablando, ¿verdad? No sé, o sea, pero es algo hermoso, maravilloso, ¿verdad? Que bien, como bien dice, ¿verdad? Es algo
poner en práctica y tratar de vivirlo también en nuestros hogares, ¿verdad? Y pues igual nuestra comunidad, en nuestra comunidad apostólica, ¿verdad? Alrededor en nuestro ambiente. Entonces, pues ir contagiando de ese amor a los que nos rodean, de verdad que es una misión y una bendición también. Bueno, eso es mi... Pues bueno, continuamos. Pues continuemos entonces con las concordancias del Evangelio, con el catecismo, y vamos a releer los cánones 232 al 267 y el 1077 al 1112. Y el canon 233 dice: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y el canon 237. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Citado en el Concilio del Vaticano I, Cons Dei Filis, creo página 4. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra creadora y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Y el canon 239 dice: al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad. Salmo 131:2 y en Isaías 66:13 lo encontramos, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana. Lo encontramos en Salmo 27:10. Aunque sea su origen y medida, y lo encontramos esto en Efesios 3:14-15, y dice también en Isaías 49:15, nadie es padre como lo es Dios. Y en el canon 242, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381 conservó una expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Y el canon 244 dice: el origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona. Una vez que vuelve junto al Padre, el envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad.
Canon 267. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Y el canon 1112 dice, la misión del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia es la de preparar la asamblea para el encuentro con Cristo. Recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo por su poder transformador y hacer fructificar el don de la comunión en la Iglesia. Bueno, nos vamos ahora a nuestros mensajes. Reflexionando con la Gran Cruzada, Cruzada de la Misericordia, 133. En su unidad, Dios es también trino, y si la esencia es única, las personas son verdadera y eternamente tres. El Padre, el Verbo y el Amor. No pueden llamarse tres divinidades, porque si fueran tales, tendrían tres glorias separadas, y en cambio tienen una sola. Tendrían tres amores, y en cambio uno solo es el amor. Tendrían asimismo tres luces, y en cambio una sola es la luz. El Verbo se hizo hombre por amor. Por eso en el Padre como en el Hijo y en el amor vive un solo espíritu, pues de otro modo no podrían ser iguales, sino solo distintos. Y en cambio son distintos y perfectamente iguales, porque son las tres divinas personas, son un solo espíritu. La virtud del mes. En junio practicaremos la virtud de la obediencia y veremos los cánones 143, 144, 511 al 892 y el 2251 al 2197 y del 2199. Esta semana veremos el canon 511 que nos dice lo siguiente. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia, libres a la salvación de los hombres. Y lo encontramos en Lumen Gentium 56. Ella pronunció su fiat, loco totius humane naturae, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana, Santo Tomás de Aquino. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Bueno, la Gran Cruzada nos dice respecto a esta virtud en la Cruzada de la Misericordia número 60. Imaginen que tienen un hijo y le piden que vaya a conseguir unos helados. Él obedece, por tanto, merece aprobación y premio. Pero el acto de obediencia no ha sido puro, sino interesado, porque en el camino el pequeño goloso prueba el irresistible helado. Así será alabado por su obediencia, pero tendrá una corrección por la falta cometida. No podía esperar el regreso a casa para pedir un poco de aquel apetitoso helado. ¿Por qué tomarlo a escondidas como si el padre no tuviera corazón para dar un pequeño gusto a su hijo? Así es como y por qué los hombres separan continuamente boletos de ingreso al purgatorio. Pero el que quiere evitarlo, escúcheme ahora que puede. Aprendan y practiquen la obediencia para darme gusto. Les ruego, no prueben el helado si yo no se los digo, porque si viven y actúan para darme gusto, yo les prometo un salto espectacular de la tierra al paraíso sin el paso intermedio que saben. Hermoso. Ay, si damos esa gracia de no andar probando helados, que después nos van a saber amargos. Ay, no. Dios Te damos la gracia porque por nuestro propio mérito es muy difícil. Es difícil, claro. Sí. Y bueno, pues los propósitos semanales con el Evangelio.
Como un acto de honor a la Santísima Trinidad, esa semana rezaré 10 glorias a lo largo de cada día. Trataré de hacerlo con alguien que voluntariamente lo acepte en mi familia. Podrían ser un gloria levantarme y 3 antes de cada comida. Bueno, pues tenemos tarea, ¿verdad? Muy Qué buena. linda tarea. Muy sencilla, pero muy hermosa. Así es. Bueno, y a veces decimos sencilla, pero luego andamos correteando a alguien de la familia para que... Sí, pasa. Por eso se les llama tarea. Sí, amén. Bueno, y con la virtud del mes, resarciré algún daño causado a otra persona de tal manera que dé verdadero testimonio a Dios de mi arrepentimiento y amor. Bueno, pues estas son las tareas, hermanitos, así es que ya saben, ahí les pondré las preguntas y las tareas para que trabajen también ustedes en esto. Sí, muy importante. Y bueno, vamos pues a las vamos. consagraciones. Amén. Pues hacemos nuestra consagración si nos ponemos de pie al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta su casita de oración. Los esperamos aquí el próximo viernes. Y bueno, nada más ahí a los que están pendientes de la página, compartan para que puedan también muchas personas llevar la novena al Sagrado Corazón de Jesús. La estamos compartiendo en la página de Facebook, así es que vayan, visítenos. Y bueno, estamos en el tercer día, en un momento más se sube el tercer día de esta novena, así es que están todos invitados a hacerla y obviamente a compartirla. Que tengan un excelente fin de semana y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana en el mismo canal y a la misma hora. Bendiciones. Amén. Pues igual, dándole las gracias por acompañarnos y aquí los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios permite. Hasta pronto.